El día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer bimestre del año lectivo. Esperamos que sea de mucho provecho para todas, que podamos avanzar en los temas propuestos, que ojalá más niñas empiecen a asistir a las clases virtuales o que si no pueden asistir a las clases en Zoom, puedan estar muy juiciosas haciendo el seguimiento en Classroom y haciendo las preguntas necesarias vía WhatsApp. Como siempre, la idea es que seamos muy juiciosas para entregar nuestras tareas, que seamos puntuales para llegar a las clases, que seamos muy organizadas para la presentación de nuestras actividades, tareas y demás. Los temas que vamos a trabajar este bimestre básicamente tienen que ver con el uso de productos notables para desarrollo de expresiones algebraicas, la división de polinomios y la factorización de polinomios. Todo esto en contextos aplicados dentro de la geometría y dentro de temas como el área, el perímetro, entre otros, y el volumen también. Muy bien. El bimestre pasado trabajamos suma, resta, multiplicación de polinomios. Entonces, recordemos que en la multiplicación la clave es tener en cuenta esta propiedad de la potenciación que dice que cuando tenemos bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman. Se deja la misma base y se suman los exponentes, ¿verdad? Ahora bien, si queremos multiplicar dos polinomios, dijimos que una manera práctica es hacerlo en forma vertical. Ejemplo, 3x al cuadrado menos 5x más 1 lo vamos a multiplicar por x al cuadrado menos 8x. Entonces, decíamos que por facilidad, entonces, multiplicábamos usando el siguiente orden. Este término, menos 8x, multiplica a cada uno de los términos del primer polinomio, al igual que x cuadrado. Y que íbamos a colocar columnitas de términos semejantes, ¿verdad? Arranquemos. Menos por más menos, 8 por x por 1, 8x. Menos por menos más, 8 por 5, 40. X por x, x a la 2. Se suman los exponentes, 1 más 1, 2. Menos por más, menos. 8 por 3, 24. X por x a la 2, x a la 3. Seguimos. X a la 2 por 1 da x a la 2 debajo de x a la 2, más por más da más. X a la 2 por 1, x a la 2. O 1x a la 2. Más por menos, menos, 5x por x a la 2, menos 5x a la 3 debajo. Menos 5x a la 3. ¿Por qué x a la 3? 2 de aquí más 1 de aquí, 3, ¿cierto? Y x a la 2 por 3x a la 2 da más por más da más. 3 por 1, 3. Y x a la 2 por x a la 2, x a la 4, ¿verdad? Listo. Y sumamos. Y aquí nos queda 3x a la 4. Signos iguales se suma y se deja el signo. Menos 29x a la 3. Signos iguales se suman y se deja el signo. Quedaría 41x a la 2 y menos 8x. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que aprendimos a multiplicar. Pues bien, lo que vamos a hacer este bimestre para comenzar es aprender a manejar algo que se denomina como productos notables. Pues son multiplicaciones que tienen ciertas reglas y que no nos exigen precisamente hacer todos los pasos de la multiplicación, sino que nos aprendemos unas recetas, les llamo yo, unas reglas de juego, y así podemos encontrar el resultado de esos productos o multiplicaciones. Hoy vamos a mirar los dos primeros. Uno de ellos es cuando elevamos al cuadrado un binomio, sea con suma, sea con resta. Y la fórmula es la que están viendo ahí. Pero claro, voy a explicar de dónde sale. Entonces, ¿qué significa a más b al cuadrado? Básicamente, a más b al cuadrado
Si lo desarrollamos como potencia, pues es lo mismo que multiplicar a más b 2 veces, ¿verdad? Porque está al cuadrado. A más b. Es decir, es la forma de escribir abreviadamente a más b por a más b. Vamos a hacer esa multiplicación y miramos de dónde se obtiene esta expresión que tengo acá. Multipliquemos. La idea es precisamente no tener que multiplicar, sino que vamos a ver cómo resulta esta multiplicación. Ojo, en este caso uso A y uso B para generalizar, pero ahí puede ir cualquier pareja de términos, ¿verdad? Entonces, más por más da más, B por B, B a la 2, más por más da más, A por B, más por más da más, A por B da AB, entonces semejantes, los coloco en la misma columna, y A por A la 2. Sumemos y obtenemos A al cuadrado, una AB más otra AB son 2AB, más B a la 2. Pues resulta que este resultado, que este proceso es este, se puede usar sin necesidad de hacer todo esto. De eso se tratan los productos notables. ¿Cómo normalmente lo denotamos o lo reexpresamos? Entonces, cuando tengo a más b al cuadrado, el resultado es a al cuadrado más 2 veces a por b más b a la 2. De otra manera, es muy común que lo usemos. Primer término, segundo término. Estoy hablando de los términos del binomio. Entonces, miren cómo queda. Primer término al cuadrado más 2 veces el primer término, que sería en este caso por el segundo término, que es b, más segundo término al cuadrado. Miren lo fácil que es. Repito, primer término al cuadrado más el doble del producto de los dos términos o 2 veces AB más b al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a usar? Entonces voy a dar ejemplos. Quiero elevar al cuadrado x más 3. ¿Listo? Entonces, para no, repito, ponernos a hacer toda la multiplicación, vamos a usar esto. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. De color azul voy a denotar el primer término y de color verde el segundo término. ¿Listo? Entonces, miren cómo queda. Primer término al cuadrado, ¿listo? Más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Siempre se hace de la misma manera. Entonces, ¿quién es el primer término en este caso? Ojo, nuestro primer término es x. ¿Quién es el segundo término? Ojo, en este caso es 3. Entonces, escribámoslos. Primer término al cuadrado, que es x, y x, ¿cierto? Segundo término es 3. Ese va acá y va acá. Acá estamos multiplicando, ¿no? Entonces, miren, primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y miren lo que queda al hacer esas operaciones. X al cuadrado, sencillamente, más, multipliquemos 2 por este 3, da 6, X, más 3 por 3, 9. ¿Listo? Ese es el resultado. Repito, el proceso, la idea es que sea lo más fácil y rápido posible. Hagamos otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, aquí a la 2 más y a la 4 al cuadrado. No necesariamente tienen que ser bases numéricas. Entonces, vuelve y juega. Miren, primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo
más el segundo término al cuadrado. Uno se lo aprende ya de usarlo. Entonces, ¿quién es nuestro primer término? Ojo, a la 2, muy bien. Entonces, a la 2, primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. ¿Quién es el segundo término? Y a la 4. Más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué nos queda entonces? Miremos. A. Recordemos, estos dos se multiplican, potencia de potencia, 2 por 2, 4, propiedad de la potenciación. 2, no hay más coeficientes numéricos. Letras son diferentes, por lo tanto no voy a poderlas simplificar. Y aquí, ya la 4 a la 2, nuevamente este 4 con este 2 se multiplican, se llama potencia de potencia. 4 por 2, 8. ¿Listo? Eso es. Como ven, muy fácil el desarrollo. ¿Qué pasa ahora si nos dan menos? Ok, entonces revisemos. Si nos dan menos, pasa lo siguiente. Les voy a mostrar. Entonces, acá. Si aquí me dan un menos, el cambio es solamente este signo que estoy resaltando aquí. ¿Listo? Miremos de dónde sale para que ustedes vean. Entonces, A menos B por A menos B. Voy a multiplicar. Menos por menos, más. B por B, B a la 2. Menos por este que es más, da menos. A por B. Más por menos, menos. A por B. Y A por A la 2. Al sumar, tenemos A al cuadrado menos 2 veces, ¿cierto? AB más B a la 2. Como les comentaba entonces, cuando aquí hay un menos, el único cambio es que aquí hay menos. Este signo siempre va a ser más, independiente si aquí es menos o más. Este siempre es positivo. Este es el mismo de acá. Si aquí es más, aquí da más. Si aquí es menos, aquí es menos. Miremos un ejemplo. Tenemos, supongamos que aquí tengo z al cuadrado menos 4 y lo voy a elevar a la 2. Entonces, miremos. Hagámoslo con los colorcitos. Entonces nos queda primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término, ojo, por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el primer término? Z a la 2, ¿verdad? Entonces nos queda z al cuadrado a la 2, este 2 es de la fórmula, menos 2 veces z al cuadrado por el segundo término, ojo, que es 4, más el segundo término al cuadrado. Aclaremos esto, este menos solamente se usa acá, no más. Miren que en ninguna otra parte puse el menos. Este 4 lo tomo como positivo y este menos es de la resta. De aquí entonces nos queda z a la 2 por 2, 4, recuerden ahí se multiplican exponentes menos, 2 por este 4 da 8 y z a la 2, aquí lo que hago es simplificar, más 4 por 4, 16. Muy fácil. Siguiente ejemplo. Tengo x a la 5 menos 2 tercios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me sale esa fracción? Muy fácil. Primer término al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Ahí podemos usar paréntesis, ¿no? Yo lo hago así mientras les puedo explicar muy bien. Primer término al cuadrado, es decir, x a la 5. Menos 2 veces el primer término, nuevamente, que es x a la 5, por el segundo término, que es 2 tercios, más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? Acá le voy a poner el unito de fracción de una vez para hacer la multiplicación. Entonces nos queda x a la 5 por 2, 10. Muy bien. Menos
Numeradores, 2 y este 2, 2 por 2, 4, porque estamos multiplicando. Recuerden, numeradores entre sí, denominadores entre sí. 3 por 1, 3. X a la 5. Más, recordemos, cuando elevamos al cuadrado una fracción, tanto el numerador como el denominador quedan elevados al cuadrado. Es decir, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Estoy elevando al cuadrado, ojo. 2 tercios al cuadrado es igual a 2 a la 2 sobre 3 a la 2. Entonces queda 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y quedó listo nuestro binomio. Ahora, ¿qué vamos a mirar acá? Entonces, comparemos. En este caso, entonces, cuando es más, repito, quedaría acá más y aquí más. Cuando aquí es menos, aquí queda menos y aquí queda más. El primer término al cuadrado, más o menos de acuerdo al caso, 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? Eso es todo, muy fácil, es muy sencillo. Muy bien. Voy a hablar de suma por diferencia, que es el que sigue. Entonces, ¿cuál es el segundo producto notable que estudiamos hoy? Este consiste en el producto de dos binomios. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en ese anterior estaba elevado al cuadrado, ¿cierto? Acá no. Aquí es un paréntesis por otro paréntesis, pero con la diferencia que aquí hay un signo más y acá hay un menos. Por eso se llama suma por diferencia, que es un sinónimo de resta. El desarrollo de ese producto es este. Vamos a mirar de dónde sale. Entonces multipliquemos. A más B por A menos B. ¿Cuánto nos da esto? Miremos. Empezamos. Menos por más, menos B por B, B a la 2. Menos por más, menos B por A, AB o BA, en orden AB. Más por más da más, A por B, AB. Y A por A la 2. De aquí entonces, sumemos. A al cuadrado. Y miren acá, menos AB más AB se cancela, ¿verdad? Son inversos aditivos. Menos B a la 2. Y por tanto nos quedan los términos A cuadrado menos B al cuadrado. Es así de fácil. Primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Miremos ejemplos. Tengo el producto de 3 menos Y por 3 más Y. Entonces, condiciones. Que los dos primeros términos sean los mismos. O sea, que el primer término sea el mismo, el segundo término sea el mismo y la diferencia sea este signo. En uno menos, en otro más. Entonces, nos queda que es simplemente primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. 3 al cuadrado sería, 3 es el primer término y Y sería el segundo término. De aquí nos queda 3 por 3, 9, menos Y por Y al cuadrado, ¿cierto? O Y a la 2. ¿Listo? Eso es todo, muy fácil. Miremos otro ejemplo. X a la 5 menos B a la 7 por X a la 5 más B a la 7. Nos queda primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Nos queda entonces X a la 5 al cuadrado y menos B a la 7 al cuadrado. Entonces nos queda 5 por 2, 10, menos B a la 7 por 2, 14. Y eso es todo. Muy fácil de desarrollar. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo fracción? 5 tercios más A a la 8 por 5 tercios menos A a la 8. Entonces nos queda primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Primer término es 5 tercios. Segundo término es A a la 8. Resolvámoslo. 5 por 5, 25. Recuerden, se eleva arriba y abajo a la 2. 3 por 3, 9. Y A a la 8 por 2, 16. Y eso es todo. Muy fácil. Más fácil, más rápido que ponernos a multiplicar con el otro método. Por eso se llaman productos notables. Muy bien.
Nos volvemos a ver el día viernes. Entonces, los siguientes ejercicios son para practicar. Estos son para que ustedes practiquen en casa y el día viernes los revisamos iniciando nuestra clase. Eso es todo por hoy. Cualquier duda o pregunta, por favor, me escriben a mi WhatsApp. Me despido. Que tengan una feliz semana.